Aló, aló, ¿me escucha? Muy bien, estimados alumnos del aula 6, buenos días, tengan todos ustedes. Cualquiera de ustedes, denme un comprendido que me están oyendo y me están viendo. Sí, profe. Muy amable, gracias. ¿Están viendo el PPT que les estoy presentando en pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias muchachos, gracias. Entonces, Sí, profe. ok, gracias, muy amable. Vamos a ver esto. Entonces voy a poner en modo presentación y empezamos. Como les decía la semana pasada, hoy día vamos a ver la otra arquitectura celular, la célula eucariótica, ¿no? En resumen, cuando se estudian a los seres vivos al nivel celular, ¿recuerdan ustedes los niveles de organización? Elemental, molecular, macromolecular, etcétera, ¿no? Entonces ahora estamos analizando a los seres vivos desde el nivel celular. Llegamos a la conclusión de que hay dos arquitecturas celulares, dos tipos de células, ¿ya? La célula procariótica y la célula eucariótica. Ya estudiamos la primera, vimos que los únicos organismos que presentan esta arquitectura celular, este tipo de célula, son las bacterias. Y el resto, los animales, las plantas, los hongos, los protistas, somos eucariontes. Presentamos células eucarióticas. Hay dentro de este mundo eucarionte dos clases de organismos también, unicelulares y pluricelulares. Bueno, nosotros ahora, por cuestiones didácticas, vamos a referirnos a los organismos pluricelulares. Pero no deben olvidar que hay organismos unicelulares eucariontes, por ejemplo, los protozoarios, las algas unicelulares eucarióticas, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a entrar a la clase. Y ahí tienen ustedes una imagen de una célula eucariótica. Yo les dije en la clase pasada de que hay varias diferencias. Si nos metemos en el campo de la biología celular, vamos a ver que hay, inclusive el campo de la biología molecular, vamos a ver que hay tremendas diferencias entre los dos tipos de células. Pero al nivel preuniversitario que nos encontramos, o nivel escolar, las diferencias más saltantes, la que no debemos pasar por alto, es la presencia de núcleo. Eso es lo primerito que nos enseñan, ¿no? Una célula que presenta núcleo es una célula eucariótica. Una célula carente de núcleo es una célula procariótica.
¿Y qué cosa es el núcleo? Es una zona de la célula, del interior celular, limitado por una membrana. Esta membrana se llama membrana nuclear o carioteca. ¿Ya? Eso es lo que primero salta a la vista para diferenciar una célula eucariótica de una célula procariótica. La otra es este sistema de membranas que se ven en el citoplasma. Hemos visto la semana pasada que esto no existe en la célula bacteriana, ¿no? No hay membranas en el interior del citoplasma, no hay. En cambio, la célula eucariótica está llena de membranas. Eso se nota a la vista, ¿no? Cuando hagamos esta parte, estimados alumnos, yo les rogaría que ustedes imaginariamente se reduzcan de tamaños, nos volvamos en seres microscópicos y vamos a hacer un tour por la célula eucariótica. ¿Ya? Imaginémonos eso. Si nosotros atravesamos las cubiertas de la célula y entramos al citoplasma, nos vamos a quedar asombrados. Hay un montón de divisiones. La célula eucariótica está totalmente compartimentalizada. Es como una habitación humana de nuestras casas a la que le hemos hecho un montón de divisiones. Si entramos a una célula procariótica, vamos a ver que es una habitación sola, no hay divisiones. Esa es otra diferencia. El tamaño, por supuesto. También hablamos de eso, ¿no? La semana pasada. Las células eucarióticas son mucho, pero mucho más grandes que las células procarióticas. Nosotros usamos la micra o micrón para medir la longitud a nivel microscópico. Una célula eucariótica, si la idealizamos como una esfera, el diámetro de esa esfera sería pues 40 a 80 micras, el diámetro. Una célula procariótica, casi como una esferita, vamos a ver que el diámetro de esa esferita es apenas de 1 micra, 2 o 3 micras o 4 micras a lo más. Entonces hay una diferencia de tamaño. A estas diferencias que les acabo de recordar, porque esto lo hemos visto la semana pasada, le podemos agregar muchas otras, pero no viene al caso. Una que viene así salta. La célula eucariótica tiene muchas moléculas de ADN, muchos filamentos de cromatina, ¿no? En cambio, la célula procariótica, hemos visto en la clase, tiene una sola molécula, un solo cromosoma, que es circular, es un anillo. Y algunas células procarióticas tienen anillitos que lo acompañan, llamados plásmidos. Pero no todas las bacterias tienen plásmidos. En cambio, en el núcleo de la célula eucariótica vemos varios. Si esta fuera una célula humana, tendría pues 46 filamentos de cromatina, por ponerles un ejemplo. Si fuera la célula de una mosca de la fruta, tiene 8 filamentos de cromatina. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es a grosso modo. El tercer asunto que tenemos que tocar en esta primera parte de la clase. Existe un solo tipo de célula eucariótica que está presente en todos los organismos eucariontes. Estimados alumnos, les lanzo la pregunta. Respóndanme, por favor. No, profesor, hay varias. Claro que sí. ¿Cuántas puedes decirme? ¿Cuántas? 3 o 4, calculo. No exageres. Tres clases de células eucarióticas. 3. A ver, ¿me puedes decir los nombres de los organismos que presentan cada una de estas clases de células eucarióticas? Tú o cualquiera, participen todos, por favor. Vamos, chicos. Célula vegetal. Es la célula que está presente en las plantas. Animal. Otro, célula animal. Saben ustedes que son diferentes, ¿no? Si ustedes ponen en un microscopio, en 2 microscopios, en uno, una célula vegetal y en otro, una célula animal, y la ven, son diferentes. Son diferentes. ¿Qué nos enseñaron en el colegio que diferencia una célula de planta de una célula de animal? La pared celular. La célula vegetal tiene pared celular, la célula de los animales no. ¿Cuál es la otra diferencia? ¿Me ayudan? ¿La presencia de cloroplastos? Claro que sí, muy bien, ¿no?
Esa organela solamente está presente en las células de las plantas. No tenemos las células de los animales cloroplastos. Sencillamente porque nosotros no sabemos hacer fotosíntesis. Las plantas sí, necesitan los cloroplastos. ¿Y se acuerdan ustedes la diferencia entre una célula vegetal y una célula animal? Vamos, chicos. ¿Perdón? La vacuola. Sí. ¿Cuál de los dos tiene vacuolas? ¿La célula vegetal o la célula animal? Vegetal. Vegetal. Claro. No es que la célula animal no tenga vacuolas, tiene. Lo que pasa es que la célula vegetal tiene muchas vacuolas. La célula vegetal está llena de vacuolas. Esa es otra diferencia. Pero hay otra. Yo aprovecho que usted ha hecho vacuolas. Aló, dime. La pared celular. Dime, repite por favor. No, ya lo dijimos, pues. Pared celular ya dijimos. Pared celular, cloroplasto, y yo le estoy preguntando por la tercera. O la cuarta ya, porque dijeron vacuolas, ¿no? Son muy abundantes en la célula vegetal y escasas en la célula animal. ¿Cuál sería la cuarta diferencia? Cloroplasto. Ya lo dijimos. Yo estoy señalándolo con el puntero. ¿Ven ustedes a qué estoy señalando? ¿Cómo se llama esta estructura? Ribosoma. No. Centriolo. Eso, muy bien, centriolo. O centrosoma también le dicen los biólogos, ¿no? Centriolo o centrosoma. Esta estructura, a diferencia de las dos anteriores, solamente está presente en la célula animal. Las células vegetales no presentan centriolo. Esas son las diferencias entre una célula de planta y una célula de animal. ¿Ya? ¿Y cuál sería el tercer tipo de célula eucariótica? ¿Alguno de ustedes lo puede decir? ¿Cuál es el tercer tipo de célula eucariótica? Aparte de la célula vegetal, la célula animal, ¿cuál sería la tercera célula, diferente a las dos anteriores? ¿Alguno de ustedes conoce ese concepto, ese conocimiento? La célula fúngica. La célula fúngica. Cuando yo digo célula fúngica, ¿a qué clase de organismo me estoy refiriendo, muchachos? ¿Hongos? ¿Hongos? Claro que sí, muy bien, sí. Fúngico, ese término lo usamos para referirnos a los hongos. Las células de los hongos son diferentes a la célula vegetal y a la célula animal en algunos aspectos. Número 1, también tiene pared celular, pero la pared celular de la célula fúngica es diferente a la pared celular de la célula vegetal en cuanto a su estructura química. Mientras que la pared celular de la célula vegetal está constituido fundamentalmente por un polisacárido llamado celulosa, la pared celular fúngica está constituido por otro polisacárido, la quitina. Por lo tanto, tiene propiedades diferentes. Y la otra diferencia entre célula fúngica y célula vegetal y animal es a nivel de membrana plasmática. A ver, vamos a ver la membrana plasmática. Ahí está la membrana plasmática. La membrana plasmática, como vamos a ver a continuación, está constituida por una bicapa de fosfolípidos. Estos azulito con amarillo son fosfolípidos, ¿cierto? Y proteínas, son estas grosellas, estas púrpuras. ¿Ya? Pero resulta que a estos fosfolípidos, en las membranas de los animales, en las membranas de las plantas, en las membranas de las bacterias y en la membrana de los hongos, se adicionan otro tipo de lípidos, generalmente de naturaleza esteroidea. Por ejemplo, en las células animales acompañan a los fosfolípidos colesterol, el colesterol. Y aquí viene el asunto. En la membrana de los hongos hay un lípido que no se encuentra en otra clase de organismo. Solamente está en la membrana de los hongos.
el ergosterol. Ergosterol, lo voy a deletrear. E-R-G-O-S-T-E-R-O-L. Ergosterol. Ergosterol. ¿Ya? Una célula en cuya membrana celular haya ese lípido ergosterol, ni hablar, es una membrana de una célula fúngica. Entonces, pues, esas son las 3 clases de células eucarióticas que podemos encontrar. Y bien, como lo hicimos la semana pasada, vamos a hacer una excursión, un tour por la célula eucariótica. Comencemos desde la estructura que está en la parte más externa. ¿Cuál sería esa estructura? Claro, esta célula no la presenta porque esta es una célula animal. Me estoy refiriendo a la pared celular. ¿Ya? Esa está acá. No, lo han puesto en un poquito en desorden, bueno, pero podemos saltar la pared celular. Bueno, en desorden, de acuerdo a la estrategia didáctica que yo estoy usando, ¿no? Yo estoy yendo desde afuera hacia adentro. Comenzamos con la pared celular. Bueno, y tomemos como ejemplo la pared celular de las células de las plantas. Como les dije, la pared celular de las células de las plantas es una estructura, acá está, ¿no? Rígida, dura, resistente, físicamente resistente, que está constituida por una mezcla de macromoléculas. La molécula más abundante es la celulosa. Pero a esta molécula llamada celulosa, este polisacárido, se le asocian otros compuestos, como hemicelulosa, pectinas, mananos, inclusive un compuesto que es recontraduro, lignina. Bueno, dependiendo la función de esta célula vegetal, en qué tejido se encuentra, en qué órgano se encuentra, la composición química de la pared celular va a modificarse un poco. Si necesita mayor resistencia mecánica, pues aparece la lignina. Si no necesita tanta resistencia mecánica, pues no hay lignina y solamente hay celulosa y hemicelulosa. En fin, ¿no? Acá podemos ver una microfotografía tomada con microscopio donde se ve pues, la pared celular. Esto de acá, esta doble línea que limita una célula con la otra, muy refringente, es la pared celular. ¿Ya? ¿Cuál es la función que cumple la pared celular para la célula vegetal? Resistencia, defensa. Resistencia, defensa. Las células de las plantas están sometidas a presiones. Una de las presiones más inmediatas es la presión osmótica, la presión que ejerce el agua a través de la membrana celular, hacia afuera de la célula o hacia adentro de la célula, dependiendo de la concentración de solutos que hay afuera o adentro. Eso determina el paso del agua a través de la membrana celular. Y ese fenómeno se llama ósmosis. Y la presión que ejerce el agua sobre la membrana, sobre la superficie celular, se llama presión osmótica. Si la célula vegetal no tuviera la pared celular, pues sencillamente se reventaría. A ese fenómeno los biólogos le conocemos con el nombre de lisis celular. Se lisaría la célula. Pero la célula vegetal no solamente está sometida a la presión osmótica, está sometida a muchas otras presiones. Presión hidrostática para las plantas acuáticas, vientos, huracanes, nevadas, lluvias torrenciales, ¿no? Choques, los animales chocan con las plantas. Todo eso es protegido por la pared celular, que está cubriendo, cuyas células están cubriendo los órganos de la planta, los tallos, las raíces, las hojas, etc. Finalmente, las plantas también están expuestas a enemigos microscópicos.
microorganismos patógenos. Los biólogos a esos microorganismos que infectan a las plantas y las enferman y a veces las matan, le llamamos fitopatógenos. Fito, F-I-T-O, patógenos. Hay virus fitopatógenos. ¿Se acuerdan la clase pasada que hemos hablado sobre el virus del mosaico del tabaco? El virus de la podredumbre de la papa, el virus de la tristeza de la palta, son virus fitopatógenos. Hay bacterias fitopatógenas, hay hongos fitopatógenos, hay helmintos fitopatógenos. Entonces, ¿cómo se defienden las plantas de esos microorganismos que las atacan? Mediante tejidos protectores. Las plantas tienen tejidos protectores. Todo órgano vegetal está cubierta por un tejido protector. Y obviamente, las células de estos tejidos protectores tienen sus paredes celulares reforzadas. Las plantas no cuentan, como los animales, con un sistema inmunológico. No tienen células fagocitarias. No tienen linfocitos que producen anticuerpos. No han desarrollado ese método de defensa, de inmunidad. Las plantas se defienden a nivel celular mediante las paredes celulares de sus células. Listo, muchachos. Vamos a la imagen inicial. Bueno, pasamos la pared celular y la siguiente capa que encontramos es la membrana plasmática. Esto que acá aparece de un color medio gris, celestón, ¿no es cierto? Esa es la membrana plasmática, la membrana celular. ¿Ya? Ya lo dijimos desde la clase pasada cuando estudiamos célula procariótica. Tanto para la célula procariótica como para la célula eucariótica, el verdadero límite entre la célula y el medio extracelular es la membrana celular. La membrana celular es semipermeable. Tiene una permeabilidad selectiva. Yo diría, entre comillas, hasta inteligente. Deja pasar lo que necesita. Y deja pasar lo que tiene que excretar, lo que es dañino, lo que es tóxico. Y no deja pasar lo que no debe perderse. Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, iones necesarios para la vida de esta célula. Es el verdadero límite entre la célula y el medio extracelular. Este esquema que estoy presentando es un modelo que propusieron en el año 1972 estos dos investigadores, Singer y Nicholson. Ganaron el premio Nobel por ese trabajo, ¿ah? ¿El modelo del mosaico fluido? Exactamente, muy bien, ahí está, ¿no? El famoso modelo del mosaico fluido. Antes de Singer y Nicholson, hubieron otras propuestas, otros modelos. Yo recuerdo inclusive, porque Perú siempre ha ido atrasado respecto a la ciencia, mucho más antes que ahora, ¿no? Porque ahora tenemos el Internet que uno puede meterse y averiguar por sí mismo. Pero antes no había Internet. Yo ingresé a la universidad cuando todavía no teníamos esto del Internet. Y recuerdo que cuando llevé mi curso de biología, mi profesor me enseñó el modelo del sándwich. Así, ese modelo es el que estaba de moda. Bueno, ya había aparecido el modelo del mosaico fluido, pero en los libros que usábamos todavía hablaban del modelo del sándwich. Bien, ¿qué sostiene el modelo del mosaico fluido? Que la membrana celular se parece a un mosaico fluido. Las fotos... ¿Sí? Dime. Se tomaron fotografías con microscopio electrónico de la membrana celular y esas fotografías mostraban a la membrana como un mosaico fluido. ¿Por qué un mosaico fluido? Porque si uno con una micropinza presionaba esta estructura de acá, que es una proteína, y la empujaba, la proteína se deslizaba, fluía.
Esta bicapa de fosfolípidos es como una mantequilla. Pero ustedes sueltan, sacan la pinza y la proteína que se desplazó hacia la izquierda o hacia la derecha retorna al lugar de origen. Parecía un mosaico fluido. ¿Y por qué un mosaico? Porque las proteínas son bastante diferentes unas de otras. Vistas esta fotografía, vista al microscopio electrónico, parece un mosaico, un piso de un patio que tiene losetas de diferentes colores. Tenía esa apariencia. ¿Ya? Por eso el nombre de modelo del mosaico fluido. Según este modelo, Zinker y Nicholson establecen que la estructura básica de la membrana celular es una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos acá están representados por estas cabecitas celestes o azules y estas colitas amarillas. Cada una de estas cabecitas con sus colitas son fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos complejos, derivados de triglicéridos, donde permanecen aún 2 ácidos grasos y el tercer ácido graso ha sido reemplazado por un grupo PO4, fosfato. Los ácidos grasos son insolubles en agua, son hidrofóbicos, huyen del agua. En cambio, la cabeza fosfato es hidrofílica porque tiene carga negativa. Y toda molécula que tenga carga es atraída por el agua, por el agua ionizada. ¿No es cierto? Entonces, naturalmente, si ustedes hacen la experiencia, y de hecho los muchachos que estudian biología en la universidad hacen esta experiencia, en un tubo de prueba colocan agua destilada y le agregan fosfolípidos. Automáticamente los fosfolípidos se acomodan así. Las colitas se acomodan hacia adentro y las cabecitas hacia afuera, de cara al agua. Toman esta ubicación automáticamente. Por eso es que en la naturaleza estos fosfolípidos se acomodaron así. Las colitas hidrofóbicas hacia el centro y las cabecitas hidrofílicas hacia afuera. Formaron esta bicapa espontáneamente. A esta bicapa de fosfolípidos, posteriormente, se le fueron agregando otros lípidos, esteroides, etc. Y proteínas. Estas estructuras que vemos de color púrpura, de color verde, de color marrón. Estas son proteínas. Algunas proteínas, como ustedes ven en el esquema, atraviesan la bicapa de fosfolípidos desde un lado hasta el otro. A estas proteínas, los biólogos le llamamos proteínas integrales. Pero hay otra proteína como esta verde que no atraviesa la bicapa de fosfolípidos. Queda a un lado, hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Entonces a estas proteínas le llamamos proteínas periféricas. Acá tenemos una púrpura que también sería una proteína periférica, ¿no? Porque no atraviesa la bicapa de fosfolípidos. Entonces, en conclusión, el modelo del mosaico fluido determina que la membrana plasmática es un complejo supramolecular constituido por lípidos y proteínas. La membrana es una estructura lipoproteica. Bien, además de ser el verdadero límite entre la célula y el medio extracelular, la membrana cumple otras funciones, como les he sugerido hace un momento. Permite el paso de sustancias a través de ella. O sea, la membrana es permeable, pero no es permeable completamente, es semipermeable, selectivamente permeable, inteligentemente permeable. Y a este fenómeno que permite el paso de sustancias a través de la membrana se le llama transporte de solutos a través de la membrana.
Y este transporte de sustancias a través de la membrana se da mediante cualquiera de estos tres mecanismos que están señalados acá en la parte inferior. Difusión u ósmosis, difusión facilitada y transporte activo. Las dos primeras son sin gasto de energía. La membrana no tiene que realizar ningún trabajo, ningún gasto de ATP para realizar la difusión o la ósmosis o la difusión facilitada. En cambio, en el tercer mecanismo, sí, la membrana tiene que gastar ATP, tiene que invertir energía, tiene que realizar, por lo tanto, de acuerdo a los conceptos de la física, un trabajo. ¿Ya? Y acá, justamente, acaba de aparecer el primer mecanismo, llamado difusión. A través de este mecanismo, llamado difusión, pasa agua, iones y algunas moléculas muy pequeñas. No les he dicho una cosa que debía haberles dicho previamente. Si la membrana celular, volvamos al esquema grande, si la membrana celular estuviera solamente constituida por la bicapa de fosfolípidos, sería absolutamente impermeable al agua. ¿Queda claro, no, estimados alumnos? Imagínense ustedes la membrana sin proteínas. Dime. ¿Puedo repetirlo, profesor? Es que no escuché. Si la membrana celular, me estoy poniendo en eso, no es real. Imaginémonos que la membrana celular fuera solamente formada por la bicapa de fosfolípidos. ¿Ustedes creen que el agua podría atravesar esa membrana? No, profesor. Respondan. No, ¿por qué no? Explícanos. ¿Por qué no puede el agua pasar a través de la bicapa de fosfolípidos? Porque se necesitan de las proteínas para poder realizar ese transporte. ¿Por qué se necesitan las proteínas? Si no hubieran proteínas, ¿por qué no podría pasar el agua? Porque hay algunas que son Porque receptoras del agua y otras que son Los hidrofóbicas. conductos. Dime la ¿Son hidrofóbicos? que tiene la respuesta. Claro, esta zona de ácidos grasos es totalmente incompatible con el agua. El agua no puede situarse acá. Esto es hidrofóbico. Fobio significa odias el agua. No soportas, y el agua tampoco soporta esta parte. En cambio, las proteínas son hidrofílicas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Y los aminoácidos son totalmente compatibles con el agua, son hidrofílicos. Entonces, estas proteínas integrales son verdaderos canales, como están viendo ustedes en el esquema, hidrofílicos. Es a través de estos canales por donde el agua pasa. ¿De acuerdo, estimados alumnos? ¿De acuerdo conmigo? Sí, profe. Entonces serían como una especie de canal para el agua. Claro, el agua y todo lo que esté disuelto en el agua, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces, gracias a ello, es que en este primer esquema estamos viendo que, por ejemplo, el oxígeno, el CO2 y la propia agua pasan por estos canales, sin ninguna dificultad. Simplemente obedeciendo, entre comillas, a la diferencia de concentración. Y a ese movimiento de moléculas por diferencia de concentración en una solución le llamamos difusión. El esquema que les puede hacer entender este fenómeno tan simple es un esquema casero, un esquema familiar. Cuando ustedes tienen en su mesa de su casa una taza de agua, ¿recuerdan ustedes que ustedes le agregan azúcar? Por ejemplo, 2, 3 cucharadas de azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar está formada por moléculas, sacarosa, fructosa, glucosa. El azúcar se va al fondo, ¿no es cierto? Forma un cerrito. ¿Se acuerdan de eso? Se forma un cerrito. Si ustedes dejan
reposar esa agua con azúcar un rato, van a ver que el cerrito, el cerrito de azúcar que se produjo al fondo, desapareció. ¿Por qué ha desaparecido el cerrito de azúcar que estuvo al fondo de la taza? Porque el azúcar se disolvió. ¿Y qué cosa es la disolución de las moléculas del azúcar en el agua? Difundieron las moléculas de sacarosa, de fructosa, de glucosa, de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Se ha producido ahí una difusión. Ese mismo principio ocurre en el modelo de transporte 1. Si el oxígeno está más concentrado en un lado de la membrana que en el otro, pues el oxígeno pasa. Si el agua está en mayor abundancia a un lado de la membrana que al otro, pasa por simple difusión a través de estos poros que son proteínas hidrofílicos. ¿Queda claro, estimados alumnos? ¿De acuerdo conmigo? Por favor, denme un comprendido. Por favor, ¿qué pasó? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, muy bien. Veamos el segundo mecanismo. También es pasivo, ¿eh? A estos mecanismos que no implican un gasto de energía por parte de la célula, le llamamos transporte pasivo. La difusión, la ósmosis y la difusión facilitada son mecanismos de transporte pasivo. La difusión facilitada se produce porque alguna de estas proteínas integrales son canales específicos para determinadas moléculas. Por ejemplo, hay un canal proteico para, por ejemplo, sodio, para potasio, ¿ya? O para otros iones. Entonces, esta proteína, fíjate cómo se abre, permite que estos solutos entren, ¿no? Se acomoden y pasen al otro lado. A estas proteínas se le llama proteínas transportadoras. Y están totalmente adaptadas a hacer ese trabajito, sin gasto de energía. Proteínas transportadoras. Cuando un soluto es o sacado de la célula mediante este mecanismo, se le llama difusión facilitada. Y forma parte del conjunto de mecanismos llamados transporte pasivo. ¿Ya? En cambio, finalmente, este tercer mecanismo ya implica gasto de ATP. Fíjense ustedes, entra una molécula de adenosín trifosfato, que es el modo como los seres vivos almacenamos energía química, y el último fosfato de adenosín trifosfato, y eso libera energía, transformándose en ADP más fósforo libre. Esto lo hace esta proteína de color naranja llamado ATPasa. ATPasa es una proteína especial. ATPasa. Entonces, esta energía empleada por esta enzima permite que un ion ingrese, el ion sodio. Y este flujo de ion sodio, no sé si esto es afuera, no interesa, ¿no? Este ingreso de este ion sodio, 3 sodios entran, permite que otros iones que están por acá aprovechen ese flujo y ¡bum!, salgan 2 potasios. Cada vez que se gasta una molécula de ATP, entran 3 iones sodios y salen 2 iones potasios. Esta es la famosa bomba de sodio-potasio. Por ejemplo, que es uno de los varios mecanismos de transporte activo. Y nosotros los biólogos le llamamos a esto un sistema anti. ¿Por qué es antipor? Porque un ion entra y el otro sale. Anti.
en sentido contrario. Hay otros sistemas que son sin por, en el cual un ion sale y otro también sale. ¿Ya? Bueno, ya me estoy metiendo un poquito más profundo, pero en este caso, todo lo que me interesa es que ustedes reconozcan los tres mecanismos. Difusión y ósmosis, difusión facilitada, los dos mecanismos de transporte pasivo y transporte activo, cuando hay gasto de energía. Claro, estimados alumnos, todos en el salón. ¿Comprendido? Por favor, deme un comprendido, ¿sí o no? Usted dijo que los difusión y osmosis son las que no necesitan de ATP. ¿Cuál era el que necesitaba de ATP? El último, 3. El 3. Sí, es que no puedo ver qué dice. Ay, no sé por qué. Carambas, esas son las dificultades de educación a distancia. Pero es problema del sistema, pues, ¿no? De, no sé, tu computadora, porque el resto lo ve bien los tres esquemas. Sí, todo se ve. Sí. Es un problema que tienes tú, chiquita. Sí, es que las imágenes se me ven borrosas, no veo bien. Ay, qué pena. Bueno, pero, uy, a mí mi enemigo, Era la difusión facilitada, creo. mi cuco es el tiempo, ¿ya? No, la segunda es la difusión facilitada, la segunda. El número 2. El 3 es el transporte activo, ¿ya? Listo, vamos. Ya hablé de la pared celular, regreso siempre al esquema 1. Listo, ya vimos la pared celular, ya vimos la membrana celular, ya estamos adentro, ya estamos en el citoplasma. Ya estamos en el citoplasma. Esta zona de la célula, comprendida entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, se llama citoplasma. ¿Y qué encontramos? Está lleno de agua. Esto está totalmente lleno de una sustancia líquida. Está inundada la célula de esa sustancia. ¿Cómo le llamamos los biólogos celulares a esa sustancia que está contenida dentro de la célula? ¿Alguno de ustedes sabe el nombre de eso? Citosol. No, citoplasma es el lugar. Citosol. O, digamos en castellano, solución citoplasmática. ¿Qué cosa es la solución citoplasmática? Es la materia viviente. Es la materia que constituye a los seres vivos. Está formada por agua, solutos inorgánicos, solutos orgánicos, proteínas, carbohidratos, lípidos. Es una solución. Citosol. Y vemos que en algunas zonas, inclusive, no está fluida, está como una gelatina. Está gelificado, ha tomado una consistencia coloidal. Y en otras zonas está totalmente fluida. Biólogos le llamamos a la parte geloide, le llamamos citogel, y a la parte fluida citosol. Y vemos que en otras zonas se está cambiando de citogel a citosol y viceversa, de citosol a citogel. Nosotros los biólogos a esa transición de citosol a citogel y viceversa le llamamos tixotropía. T-I-X-O, tropía, tixotropía. Y esa tixotropía, cambio de estado físico es lo que produce las corrientes citoplasmáticas, el fluido del citoplasma. ¿Ya? Bueno, ¿y qué acontecimiento celular creen ustedes que ocurre en ese citosol? Muchas reacciones químicas, muchas. Por ejemplo, un fenómeno que estudiaremos en una próxima clase que se llama glucólisis ocurre en el citosol. Las enzimas que llevan a cabo este fenómeno metabólico llamado glucólisis son componentes del citosol. Los sustratos de esas enzimas también son componentes del citosol.
En resumen, y claro, otros ejemplos le podría dar también un poquito más complicados. En resumen, ¿qué cosa es lo más importante para ustedes? Concluiríamos que en el citosol se realiza el metabolismo citoplasmático. ¿Correcto? Bien. Ya, olvidémonos de ese líquido que está por toda parte en el citoplasma. Sigamos poniendo atención en otras cosas y observamos esto de acá. Bueno, acá yo he visto que hay un esquema mucho más detallado de eso. Esto de acá. El citoesqueleto. Todo el citoplasma está lleno de unos filamentos, unos gruesos como este celeste. Este celeste son microtúbulos. Acá está su nombre, microtúbulos. Son huequitos, parecen cañitas, sorbetes. Y otros son contráctiles, son delgaditos pero compactos. Vibrátiles. Se contraen. Son de varias naturaleza química. Unos son de actina, otros son de miosina, otros son de tropomiosina. Son filamentos contráctiles. Los biólogos le llamamos a estos microfilamentos. Y hay otros que son más rígidos. No son contráctiles, estos de acá, ¿no? Un poquito más gruesitos. Filamentos intermedios. Estos tres clases de filamentos, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, se anastomosan, es el término que usamos los biólogos, se sueldan, se unen, se cruzan unos con otros y forman una especie de andamiaje. ¿Y por qué los biólogos a esta triada, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios que forman una especie de estructura, ¿no? Como un esqueleto, esto que usan los pintores para pintar los edificios, un andamio, le llamamos citoesqueleto? Porque cumplen esa función. En el universo y en nuestro planeta predomina una fuerza que se llama fuerza gravitacional. Dos cuerpos se atraen con una velocidad que es inversamente proporcional al contenido de sus masas. Como la masa terráquea tiene mayor masa que cualquier sobre ella, los atrae, pues. Y eso le llamamos fuerza de gravedad. Si los animales no tuviéramos esqueletos, si las plantas no tuvieran tejido de sostenimiento, estarían totalmente aplastadas en el suelo. ¿Por qué no nos aplastamos? Porque hemos desarrollado estructuras que no soportan, que nos permiten tener forma. Si la célula no tuviera este citoesqueleto, la membrana que está arriba estaría sobre la membrana que está abajo. La célula sería un globo aplastado. La célula tiene volumen. ¿Por qué tiene volumen la célula? Porque la célula cuenta con el citoesqueleto. ¿Se entiende, estimados alumnos? ¿Se entiende, Sí. estimados alumnos? Sí, Ya. profe. Entonces, aquí al lado derecho inferior tienen desmenuzado esos componentes que les he mencionado, ¿no? Microtúbulos, huequitos, filamentos intermedios y microfilamentos. Ok, muchachos. Sigamos con nuestro esquema principal. Ya. Olvidémonos del citosol, olvidémonos del citoesqueleto que existe, que está ahí, y pongamos atención en otras estructuras. Vean, y una estructura que resalta nítidamente es esta de acá, esta celeste. Está por todo el citoplasma. Todo el citoplasma está lleno de eso. Membranas. Membranas. Es un sistema de membranas muy complejo, muy amplio. Está por todo el citoplasma. Es el retículo endoplasmático. Es el retículo endoplasmático. Les cuento, cuando los biólogos celulares estudiaron estas membranas del retículo endoplasmático, encontraron que era exactamente igual a la estructura de la membrana plasmática. O sea, igualito que esto. Una bicapa de fosfolípidos
con proteínas. Exactamente igual. Entonces, eso le llevó a concluir que la membrana plasmática, el retículo, todo, e inclusive también estudiaron la membrana nuclear y encontraron que la membrana nuclear también era igualita, la misma estructura. Por lo tanto, la conclusión era que la membrana plasmática, el retículo endoplasmático y la membrana nuclear es la misma estructura. Solamente que se ubica en esos tres lugares y nosotros los biólogos le hemos dado esos nombres. Membrana celular, retículo endoplasmático y membrana nuclear. Es la misma membrana. ¿Ya? Bien. ¿Por qué la célula eucariótica presenta este sistema de membranas? Este sistema de membranas forma una especie de pasadizos. No son tubos, o sea, son membranas, o sea, parecen sábanas. Estas sábanas dobladas unas sobre otras forman unos pasadizos. Bueno, en realidad para las células son vías de comunicación rápida. Por ejemplo, una proteína que se encuentre por acá, donde estoy señalando cerca de la membrana plasmática, una enzima, y se le necesita en el núcleo, para moverse desde acá, desde el contorno del citoplasma hasta el núcleo, se demoraría la vida eterna, si no usar el retículo endoplasmático. Tendría que atravesar el citoesqueleto, meterse por este huequito, luego a ver, buscando una analogía, es como pretender ir desde Caraballo, creo que es, Comas, casi yendo hacia Canta, de ahí ir hasta Villa María del Triunfo, en el sur de Lima, por todas las calles de Lima. Olvídate, te demoras una eternidad. ¿Qué es lo más sensato para moverse desde el norte de Lima, Comas, hasta el sur de Lima, Villa María del Triunfo? Agarrar, pues bueno, Lima no tiene muchas vías rápidas, dicho sea, pues una ciudad bien atrasada vialmente, ¿no? Agarraríamos la Tupac Amaru, saldríamos no recuerdo el nombre de esta avenida, Trapiche, a la Panamericana Norte, tomaríamos la vía de evitamiento, pagaríamos el peaje, Javier Prado, y listo, agarramos la Panamericana Sur y ya estamos en Villa María del Triunfo. La vía de evitamiento, la Javier Prado y la Panamericana son el retículo endoplasmático. ¿Ya? Eso es lo primero que les debo decir respecto al retículo endoplasmático. En segundo lugar, bueno, en este esquema no se ve muy claro, pero hay una zona del retículo endoplasmático que presenta unas estructuras, unas especies de globitos, ¿no? De protuberancia chiquitita, de color marrón. Y hay una zona donde no hay eso. Bueno, al microscopio electrónico, esta parte del retículo que presenta esas protuberancias globosas, le llamaron retículo endoplasmático rugoso. Un retículo con granitos. Y a la parte del retículo que no presenta es llamaron liso. Entonces, el retículo endoplasmático se presenta de dos maneras, rugoso y liso. Veamos al rugoso. ¿Qué son estas protuberancias de forma esférica? Muy abundantes. Son los famosos ribosomas. Vamos a ver si tenemos una foto del ribosoma. Acá está. Ah, acá está. ¿Y qué son los ribosomas? No son organelas porque no están constituidas por membranas, son complejos supramoleculares. Están formados por dos partes o dos subunidades. Esta subunidad que está para arriba de color, no sé, nosotros los biólogos le llamamos subunidad mayor. Y la que está hacia abajo de color café, crema, le llamamos subunidad menor. Ambas, la subunidad mayor y la subunidad menor, están formadas por combinaciones de proteínas y ácidos nucleicos del tipo ARN.
Entonces, como esa proteína y ese ARN están en el ribosoma, le llamamos proteínas ribosomales y ARN ribosomal, combinadas. Y son de diferentes tamaños, ¿ah? Acá, arriba, en la subunidad mayor y en la subunidad menor. Cuando esta subunidad mayor se acerca a la subunidad menor, forma este complejo, que se llama ribosoma. ¿Y para qué sirve este complejo supramolecular llamado ribosoma? Para que cuando por entre la subunidad mayor y menor pase una molécula que se llama ARN mensajero, cuando este ARN mensajero que viene del núcleo trayendo mensajes pasa a través de las dos subunidades, el ribosoma permite que esa información que trae el ARN mensajero vaya formando cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Y esas cadenas de aminoácidos son la base de formación de las proteínas. En resumen, ¿cuál es la función de los ribosomas? Es el lugar de la célula donde se sintetizan, donde se forman, donde se construyen las proteínas. Moléculas tan fundamentales para la vida de cualquier célula. Es imposible que una célula no tenga ribosomas. No podría vivir. ¿Tienen ribosomas las células eucarióticas? También tienen ribosomas las células procarióticas. Son diferentes, en tamaño. Los ribosomas de las células eucarióticas son más grandes. Nosotros los biólogos le llamamos ribosomas 80S. Los ribosomas de la célula procariótica son más pequeños. Los biólogos le llamamos 70S. Como la célula procariótica no tiene retículo endoplasmático, en la célula procariótica los ribosomas están libres, flotando en el citoplasma, en el citosol. En cambio, la eucariótica, los ribosomas están adheridos a una parte del retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso. Finalmente, yo les hago una pregunta. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué función desempeña el retículo endoplasmático rugoso? ¿Cuál es la respuesta, estimados alumnos? Almacena proteínas. Sí, es cierto, pero antes de almacenarlas, ¿qué hace? Resecciona el ADN y produce proteínas, cadenas proteínas. Producción de proteínas. Produce proteínas. El retículo endoplasmático rugoso, su función es producir proteínas, síntesis de proteínas. Esa es la respuesta. ¿Ya? En cambio, el retículo endoplasmático que no tiene ribosomas, obviamente tiene que tener otras funciones. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las otras funciones del retículo endoplasmático liso? ¿Recuerdan? Síntesis de lípidos, detoxificación celular. La célula propia produce muchas sustancias que son tóxicas, productos del metabolismo. ¿Ya? Amoníaco, urea, peróxido de hidrógeno, etcétera. CO2. Esas sustancias son eliminadas, ¿no?, en el retículo endoplasmático liso. Y hay muchas toxinas que vienen de afuera. Alcohol, drogas, fármacos. El retículo endoplasmático liso se encarga de eliminarlas. De lo contrario, la célula moriría intoxicada. Muy bien. Además, a partir de las membranas del retículo endoplasmático se originan muchas otras organelas también membranosas. Por ejemplo, miren, estas vesículas de acá. Estas vesículas son retazos del retículo endoplasmático que se independizan y forman las famosas vacuolas, de las cuales ustedes me hablaron hace un momento. Ocurre que, como bien lo dijo uno de ustedes,
en algunas zonas del retículo endoplasmático se van acumulando determinadas sustancias. Entonces, como hay tal acumulación, el retículo decide ya, envuelvo eso con un pedazo de mi membrana y la suelto. Y aparece una vacuola. Entonces, las vacuolas son organelas membranosas que es almacenar determinadas sustancias que la célula puede necesitar más adelante, ¿no? Y guardarlas. Son más abundantes en las células de las plantas que en las células de los animales. Pero hay algunas vacuolas que almacenan sustancias muy especiales. Por ejemplo, hay vacuolas que almacenan enzimas hidrolíticas. ¿Qué son las enzimas hidrolíticas? Enzimas que hidrolizan macromoléculas. Por eso su nombre, ¿no? Hidrolíticas. Hidro porque al romper un enlace liberan agua. Perdón, ganan agua, no liberan, ganan agua, incorporan agua. Proteasas, enzimas que hidrolizan proteínas. Lipasas, enzimas que hidrolizan lípidos. Amilasas, enzimas que hidrolizan almidón, etc. También le llamamos enzimas digestivas. Enzimas digestivas. Entonces, a estas vacuolas especiales que almacenan ese tipo de enzimas, los biólogos le llamamos somas, liso, L-I-S-O, somas, lisosomas. Hay algunas células que necesitan hacer una digestión intracelular. Eso se lo permiten los lisosomas. ¿Ya? Creo que tenemos, me parece recordar, ver acá algunas vacuolas. Sí, está pues, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, si la célula fuera una ameba, las amebas se alimentan de bacterias. La ameba entonces endocita una bacteria y la envuelve en un pedazo de la membrana plasmática. Pero la bacteria está viva ahí, está atrapada nada más. Entonces, uno de los lisosomas, ¿no? Se moviliza y se une al fagosoma, o sea, la vacuola que contiene a la bacteria. El fagosoma unido al lisosoma primario forma el lisosoma secundario, o sea, la vacuola digestiva. Y aquí las enzimas digestivas, lipasas, proteasas, entonces están digiriendo a la bacteria, la están triturando, la están digiriendo. ¿Ya? Una vez que termine este proceso, las sustancias que son necesarias pasan esta membrana del lisosoma secundario y van pues a la célula. Y los desechos son eliminados por exocitosis. Esto es como las heces, son eliminadas por exocitosis. ¿Ya? Entonces, esa es la función de los lisosomas. Bueno, las vacuolas, que son abundantes en las plantas, como ven, almacenan pues almidón, almacenan aceites, ¿no? Almacenan sustancias de desecho, basura metabólica. Ahora, finalmente, la mayoría de los seres vivos, no todos, la mayoría, el 99%, somos aeróbicos. Somos aeróbicos. Usamos el oxígeno. Las plantas son aeróbicas. Si tú a una planta la encierras en una cúpula cerrada, se muere asfixiada. La planta respira como nosotros, aeróbicamente. Muy pocos organismos, solamente hay bacterias anaeróbicas. Son cosas raras. Bueno, el uso del oxígeno es muy bueno porque produce mucho ATP. ¿Ya? Vamos a ver eso en una clase posterior. Pero tiene sus bemoles, tiene sus inconvenientes. La respiración consiste en la oxidación de moléculas. Y cuando uno habla de oxidación de moléculas, por su conocimiento de química, saben que la oxidación es la pérdida de electrones e hidrógenos. Una molécula se oxida cuando es deshidrogenada, cuando pierde hidrógenos y electrones. Se quema, se combustiona, se oxida.
Esos electrones de hidrógeno tienen que ser capturados por otra molécula, porque la reacción se llama redox, óxido de reducción. Bueno, hay varios aceptores de esos hidrógenos electrones intermediarios. Eso vamos a verlo en otra clase. Pero al final, la molécula que se queda finalmente en una respiración aeróbica con esos electrones e hidrógenos es el oxígeno. Y por eso precisamente la respiración celular produce agua. El agua es el oxígeno reducido. ¿Ya? El agua es el oxígeno reducido. Es un desecho metabólico, perdón. Ahorita se me va a apagar la computadora, me he olvidado de... Ya. Ok. Entonces, normalmente, la respiración aeróbica celular produce agua. Pero hay situaciones en las cuales los electrones e hidrógenos se combinan con el oxígeno de una manera, caramba. Un momentito, disculpen. Débora, termina mi clase y te llamo, ¿sí? Porque estoy en este momento en clase. A las 12, sí. ¿Ya? Ya, Débora, muchas gracias. Es la coordinadora del departamento que me está llamando, disculpen. Entonces, la coordinadora del departamento académico, ¿no? De la universidad, estamos trabajando. Entonces, cuando eso ocurre, cuando los electrones e hidrógenos van por vía caleta y se combinan con el oxígeno, no se forma agua, se forma peróxido de hidrógeno, H2O2. Y a diferencia del agua, el peróxido de hidrógeno es recontratóxico. O sea, le causa mucho daño a la célula. Daña membranas, daña ácidos nucleicos. Es una toxina terrible el peróxido de hidrógeno. Por eso es que los organismos aeróbicos hemos desarrollado esas vacuolas que contienen unas enzimas que se llaman peroxidasas o superóxido dismutasas u oxidasas. Esas enzimas están en una vacuola que se llama peroxisoma. Entonces, esas peroxidasas, esas catalasas, esas oxidasas, atacan al peróxido de hidrógeno y lo transforman en agua y oxígeno. ¿Recuerdan cuando alguna vez ustedes se han echado agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, a una herida? ¿Han visto que el agua oxigenada burbujea? Ese burbujeo es por el oxígeno, porque sus tejidos, sus células de ustedes, tienen peroxisomas, porque somos aeróbicos. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, vuelvo a la inicial. Finalmente, otra estructura membranosa que se construye, se forma a partir del retículo endoplasmático es esto de acá. Esto de acá, nosotros los biólogos le llamamos dictiosoma, D-I-C-T-I-O, dictiosoma, dictiosoma. Hay muchos dictiosomas por toda la célula. ¿Qué son los dictiosomas? Son formaciones membranosas que se forman a partir del retículo endoplasmático, donde determinadas sustancias que se producen en el retículo endoplasmático rugoso y liso se van acumulando. Muchas veces se encierran en vacuolas del propio dictiosoma, o a veces no, pero ¿qué hace finalmente? Lo bota fuera de la célula. El conjunto de dictiosomas forma en la célula lo que los biólogos llamamos aparato de Golgi. Aparato de Golgi. ¿Ya? Es a través del aparato de Golgi, o sea, a través de los dictiosomas, que esas sustancias que son producidas por la célula son secretadas hacia el exterior de la célula. Por ejemplo, si esta célula fuera una célula de la glándula mamaria, ¿qué cosa produce una glándula mamaria? Leche. ¿Y cuáles son los componentes de una leche? Proteínas, caseína, ¿no es cierto?
lípidos, grasas, etc. Esas sustancias son producidas por el retículo endoplasmático, se van mezclando en el aparato, en el dictiosoma, y el dictiosoma, en contra del aparato de Golgi, secreta esa mezcla que se llama leche. Es por eso que ese órgano es una glándula mamaria. ¿Ya? Listo. Finalmente. Veamos esta organela de acá. Es membranosa, pero no se origina a partir del retículo endoplasmático. Es la mitocondria. Esta organela membranosa tiene un origen exógeno. ¿Qué significa exógeno? Exógeno significa de afuera. Pero no de ahora. Esto ha ocurrido hace mucho tiempo. Hay una bióloga de apellida Margulis que propuso una teoría para explicar el origen de la mitocondria y de los cloroplastos en las células eucarióticas. Resulta, no sé si tengo un esquema más detallado de la mitocondria. Resulta que el estudio de esta organela, la mitocondria, que tiene ADN, y este ADN es circular, muy parecido al ADN de las bacterias. Tiene ribosomas del tipo 70S. ¿Ah? La conclusión es que esta organela era una bacteria, una célula procariótica. Entonces la teoría sostiene que en algún momento de la evolución, una bacteria que ya usaba el oxígeno para producir ATP, la célula eucariótica no sabía hacer eso todavía, esta bacteria infectó a las células eucarióticas. O sea, se metió dentro de la célula eucariótica. Probablemente la relación entre la célula eucariótica y la bacteria fue difícil al principio, no se adaptaban. Pero al final, la bacteria se quedó a vivir con la célula eucariótica. Y la célula eucariótica salió ganando, porque apareció en ella la respiración mitocondrial, que no la tenía antes. Y ustedes saben que la respiración mitocondrial produce mucho ATP. Produce de 30 a 32 moléculas de ATP. Mientras que la glucólisis, que era con lo único que contaba la célula eucariótica, produce apenas 2 ATP por cada glucosa oxidada. Ganó mucho la célula eucariótica con la infección de esta bacteria aeróbica. Y la bacteria también ganó protección. Si en la actualidad ustedes a una célula eucariótica le sacan las mitocondrias, la célula eucariótica se muere, ya no puede vivir sin mitocondria. Y la mitocondria también ya no sabe vivir sola. Producido entre las dos células una relación simbiótica, una relación de mutualismo. De la misma manera, esta organela que está solamente presente en las plantas, el cloroplasto, el estudio que se hizo con esta organela determinó exactamente lo mismo. Margulis se dedicó a esto, esta investigadora. También es una organela que tiene ADN circular. Tiene ribosomas. No sé, acá está, tiene ribosomas. Es una célula procariótica. Es una bacteria. ¿Y qué propuso Margulis? También que en algún momento de la evolución, una bacteria fotosintética, de las que ahora conocemos con el nombre de cianobacteria, infectó a algunas células eucarióticas, no a todas. Se quedó a vivir y le otorgó a esa célula eucariótica la capacidad de hacer fotosíntesis. Eso marcó el origen de los organismos que actualmente llamamos plantas fotosintéticas. Todas son fotosintéticas, que presentan cloroplastos. Pero esta organela llamada cloroplasto
En una célula que recién se ha dividido, una célula vegetal que recién se ha dividido, no es un cloroplasto, es un protoplastidio. Este protoplastidio puede evolucionar a diferentes tipos de organela. Se puede convertir en un etioplasto, el cual dará origen a cromoplasto, o a veces a un cloroplasto. Los cromoplastos y los cloroplastos almacenan pigmentos. Cuando el pigmento solamente es clorofila, este plastidio va a hacer fotosíntesis, va a ser un cloroplasto. Pero si el pigmento que almacena son otro tipo de pigmentos vegetales, carotenos, licopenos, ficobilinas, ficoeritrenos, etc., será un cromoplasto, que le da coloración a los tejidos vegetales, ¿no? Tan variados. El protoplastidio directamente se puede convertir en un cloroplasto o en un leucoplasto. Ya vimos el cloroplasto cómo es. El leuco significa incoloro, ¿eh? Plastidio incoloro. El leucoplasto puede almacenar tres cosas diferentes. Proteínas. Si el leucoplasto almacena proteínas, es un proteinoplasto. Si almacena aceites, es un elaioplasto. Y si almacena almidón, es un amiloplasto. Entonces, los plastidios son organelas muy variadas, a diferencia de las mitocondrias, que no, solamente son de un solo tipo. ¿Ya? Y con esto, estimados alumnos, hemos terminado el citoplasma. Hemos revisado todo lo que está en esta suspendida entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. Listo. Metámonos, atravesemos la membrana nuclear y ahora visitemos el núcleo. Vamos a terminar esta clase hablando del núcleo. Y en el núcleo, acá aprovechemos esta figura, tiene 4 estructuras. 4. La primera, la membrana nuclear o carioteca. Segundo, igualito, cuando nos metamos al núcleo vamos a encontrar que está inundado, también tiene una solución. Está lleno de una solución acuosa. Bueno, si acá fuera le llamábamos citosol, bueno, acá adentro le llamamos nucleoplasma, carioplasma o matriz nuclear. Básicamente es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. Van 2 estructuras, carioteca y carioplasma. ¿Qué otra cosa vemos? ¿Ven usted que hay un montón de filamentos? Está lleno de unas hebritas. Esa es la cromatina, la red cromática. Cada uno de estos filamentos no es otra cosa que ADN forrado de proteínas. Esa combinación de ADN y proteínas se llama cromatina. Y forma una red, es enorme. Son unos filamentos más grandes que la propia célula, pero están anudados, están enrollados. Van 3 componentes. Repito, carioteca, carioplasma, red cromática. Falta una, esta que está acá. Se ve bien refringente, ¿no? Al microscopio. Es el nucleolo. El nucleolo. Esas son las 4 estructuras del núcleo. Carioteca, carioplasma, red cromática y nucleolo. Abandonamos esta imagen y nos vamos a la imagen donde está el núcleo solito. ¿Ya? Vamos ahora a describir cada una de estas partes. A la izquierda, hacia abajo, ven ustedes una verdadera fotografía del núcleo de una célula. Esta es una fotografía tomada con un microscopio electrónico. Ven ustedes esta membrana que lo rodea bastante marcada, bastante nítida, ¿no? Se ve una doble membrana. La carioteca en realidad es una doble membrana. Es el retículo que se ha plegado para formar una doble membrana. El retículo que forma la membrana que está hacia el citoplasma, hacia afuera, es rugoso.
Está lleno de ribosomas, como ven ustedes. Y el retículo que está hacia adentro, hacia el carioplasma, es liso. La carioteca o membrana nuclear es una doble membrana. Y vean ustedes, presenta poros, aberturas. Está lleno de aberturas. ¿Ya? Acá está mucho más clarito de aberturas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la carioteca presenta poros? Porque si no presentara estos poros, el tránsito de moléculas del interior hacia el exterior o viceversa tendría que ser por los mismos mecanismos que hemos visto en la membrana plasmática. Transporte activo con gasto de energía, sobre todo, ¿no? Y transporte facilitado o transporte pasivo. Pero el más problemático es el transporte activo. No es dable, pues, que la célula tenga que gastar energía para pasar sustancias del núcleo al citoplasma, ¿no? Es como si nosotros quisiéramos llevar mercadería de Lima a Arequipa y tendríamos que pagar peaje, ¿no? Desaduanaje. No tiene sentido, estamos dentro del mismo país. Algo así. Por eso es que la membrana nuclear o carioteca presenta poros. Para facilitar el paso de macromoléculas sin ningún problema. Muchas proteínas de carácter enzimático entran y salen del núcleo al citoplasma. Muchos ARN, como el mensajero, salen del núcleo constantemente. Salen a través de los poros. Bien. Del carioplasma no voy a hablar porque es lo mismo que el citosol, ¿no es cierto? Contiene un montón de enzimas, contiene un montón de moléculas que son sustratos de esas enzimas, por lo tanto en el carioplasma ocurre el metabolismo nuclear. Así como en el citosol ocurre el metabolismo citoplasmático, en el carioplasma acontece el metabolismo nuclear. ¿Ya? Bien. Ahora atendamos a estos filamentos, ¿no? Eso está lleno de filamentos, lo vimos en el primer esquema, ¿no? Ahí está. Un montón de filamentos. Es la cromatina. Ya les he dicho, la cromatina no es otra cosa que la molécula de ADN forrada, cubierta de proteínas. Las proteínas son de varios tipos, ¿ah? Pero la más abundante son las histonas, con H. Histonas, son las más abundantes. En cambio, el ADN de una bacteria no está cubierto por histonas, está desnudo. Esa es la gran diferencia también, ¿ven? Eso no se lo dije cuando diferencié célula procariótica de célula eucariótica. El ADN bacteriano es desnudo. En cambio, el ADN de las células eucarióticas está cubierto de histonas. Y a esa combinación le llamamos cromatina. El ADN de la bacteria es una sola molécula circular. El ADN de las células eucarióticas es lineal, abierto. Y varía en número dependiendo de la especie a la cual pertenezca la célula. Una célula, ya les he dicho, tiene 46 filamentos de cromatina. Una célula de maíz tiene 64 filamentos de cromatina. Una célula de Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, tiene 8 filamentos de cromatina. En esos filamentos de cromatina está el genoma, la carga genética de cada especie. Esa red cromática se manifiesta al microscopio electrónico de dos maneras. La red cromática altamente condensada, o sea, contraída, a eso los biólogos le llamamos heterocromatina. Y una zona de la red cromática donde los filamentos no están tan condensados, no están nada condensados, están totalmente relajados, estirados. A eso le llamamos eucromatina. Finalmente, el nucleolo. Al principio, cuando recién empezábamos a estudiar las células, ¿no? La gente andaba muy emocionada, pensaban que acá pues debía estar el secreto de la vida, ¿no? Porque es lo que estaba más adentro de la célula. Hubo una decepción.
Porque ocurre que el nucleolo no es otra cosa que una acumulación de los componentes de los ribosomas. Esas proteínas ribosomales y los RNA ribosomales se van acumulando acá en el nucleolo y se van inclusive preensamblando. Una vez que están así ligeramente preensamblados, salen por los poros, por estos poritos, se dirigen al retículo endoplasmático y ahí terminan de ensamblarse, constituyendo el retículo endoplasmático rugoso. ¡Listo! Hemos terminado de la estructura del núcleo. Finalmente, hablemos de las funciones del núcleo. Y con eso terminamos nuestra clase. El núcleo de cualquier célula cumple con dos funciones. Una función es almacenar la información genética de la célula. Es en esos filamentos de cromatina donde los genes que determinan las características de cada ser viviente se alojan. El filamento de cromatina de una célula es el equivalente al disco duro de una computadora. En una computadora, toda la información, el software, está en el disco duro. Es a partir de esa información que contiene el disco duro que la computadora copia momentáneamente en la memoria RAM parte de esa información para poder realizar funciones. Escribir textos, procesar fotografías, videos, incluso manipular máquinas. ¿Ya? Entonces, este es uno de los conocimientos más profundos de la biología moderna. Los biólogos le llamamos dogma, D-O-G-M-A, dogma, es un dogma de la biología molecular. Esa información que está en el ADN, en los filamentos de cromatina, todos los seres vivos, todos, desde los procariontes hasta los eucariontes, todos lo transcribimos al ARN. Esta función de copia de parte de la información del ADN a una molécula de ARN le llamamos todos los seres vivos lo hacemos. Todos transcribimos la información del ADN al ARN. Y todos, esta información, esta copia de parte de la información del ADN, nos dirigimos a los ribosomas y lo traducimos a proteínas. ¿Por qué decimos esta última función, traducción? Porque cambiamos de idioma. El ADN, para escribir esa información que tenemos todos los seres vivos, usa un lenguaje de 4 símbolos. Adenina, timina, citosina y guanina. Con esos 4 símbolos ha escrito, miren ustedes, toda esa diversidad de seres vivos que existen en el planeta. Bacterias de diferentes tipos, hongos, protistas, plantas, animales, incluso virus, tan diversos. 4 letras son las que usa la vida para crear esa diversidad. El ARN usa un lenguaje parecido, también de 4 letras, 4 símbolos. La diferencia es que el ARN en vez de usar timina usa uracilo. Yo lo comparo como transcribir la información del español al italiano o al portugués, que se parecen bastante. Pero las proteínas ya no usan un lenguaje de 4 símbolos. Usan un lenguaje de 20 símbolos. Es un lenguaje totalmente diferente. Para mí sería como el chino, pues, o el japonés. Entonces, es una verdadera traducción. Esta información que está escrita en ARN, que ha sido copiada del ADN, tiene que ser traducida exactamente, la misma información, pero al lenguaje de la proteína.
Esto se llama traducción. Es a este esquema, estimados alumnos, que los biólogos llamamos dogma de la biología molecular, que la información que duerme en el ADN se convierte en actividad celular. Porque son las proteínas las que desarrollan la actividad celular. ¿Recuerdan? Se ubican para sostener, para formar estructuras, catalizan reacciones, regulan funciones, defienden cuando son anticuerpos. Es decir, esta información tan compleja que reside en el ADN, cuando se transcribe y se traduce a proteína, se convierte en actividad celular. Todos los seres vivos cumplimos con esto. ¿Qué prueba mayor quieren ustedes de la evolución? Significa que todos los seres vivos descendemos de los mismos ancestros, porque hacemos las cosas de la misma forma. Y esta línea roja, bueno, es solamente un recordario de lo que vimos cuando estudiamos virus. Hay virus ARN que tienen una enzima que se llama transcriptasa reversa. Estos virus tienen la capacidad de, a partir de su ARN, formar ADN. Por eso es que esta enzima se llama, o esta función se llama retrotranscripción. Y todo virus que tenga esa enzima se llaman retroviruses. Pero esta es una curiosidad. Lo de arriba en amarillo es lo general. ¿Les queda claro, estimados alumnos? Denme un comprendido, por favor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Luego voy a terminar hablando de esto. Ahora me voy a saltar. Pero ocurre que los seres vivos tenemos una cualidad. Nos reproducimos. Y con ello logramos perpetuar la especie. Y reproducción está ligado a un concepto celular que se llama división celular. Toda célula vive un tiempo, eso se llama ciclo celular, y hay dos alternativas, o muere o se divide, produciendo dos células hijas. Para que las células tengan la misma información de su célula progenitora, su mamá, tiene que tener la misma información, la misma carga genética, la misma cantidad de moléculas de ADN, ¿no es cierto? Es por eso que en el núcleo también se produce esta función que se llama replicación del DNA. Toda vez que una célula se va a dividir, lo primero que hace es replica el material genético. Saca una copia para que una copia vaya para una célula hija y la otra a la otra célula hija, para que las dos tengan la misma información y sigan haciendo que hizo la célula progenitora. Esas son las dos funciones del núcleo: la replicación del ADN y la transformación de la información contenida en el ADN en proteína para que la célula realice funciones. Esas son las dos funciones del núcleo, estimados alumnos. Revisemos rápidamente la primera, replicación. Ahí está. Esta es la molécula de ADN. Bicatenaria, eso no lo voy a repetir porque acá está arriba. El ADN bicatenario. Este ADN azul tiene que dar origen a dos moléculas. Observen que las dos moléculas hijas, una cadena sigue siendo azul, es la cadena original, pero hay una cadena nueva, la roja. En el otro lado está la otra cadena azul que formó también su roja, cadena nueva. Esto es la replicación. ¿Y cómo ocurre? El ADN se abre, los puentes de hidrógeno que unen guanina con citosina y timina con adenina se rompen. Estas dos cadenas se abren. Acá están rojas, ¿no? Se abren. Vean ustedes acá. Se abre. Una enzima que está en el carioplasma, llamada ADN polimerasa, esta amarilla, se pega a una de las cadenas y va formando la cadena complementaria, esa que está al frente. De nuevo, va formándola. Si acá hay una citosina, al frente le pone un desoxirribonucleótido que tenga guanina. Si acá hay una timina, busca un desoxirribonucleótido en el carioplasma que tenga adenina y lo coloca ahí. Va formando la nueva cadena.
Al otro lado, en la otra cadena que se abrió, otra ADN polimerasa viene haciendo lo mismo. Es así como a partir de una molécula de ADN se forman dos moléculas idénticas. ¿Fui claro, estimados alumnos? Denme un comprendido, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces está cumplida la primera función. Gracias a la replicación del ADN, la información de cada una de nuestras células se mantiene en el tiempo. Se garantiza. ¿Ya? Ahora veamos la otra. En este caso, no queremos... Roger, estoy en clase, te llamo a las 12:15, ¿ya? Entonces, parte de la información contenida en el ADN tiene que transcribirse. Es como, el ARN es como el USB. El USB también copia parte de la información del disco duro. Lo que necesita manejar, copia. Este ARN puede malograrse, no importa, saca otra copia. El ADN sí no puede malograrse. Porque si el ADN se daña, la información de la célula se altera. Roger, estoy en clase. Roger, estoy en clase. Te llamo, sí, en cuanto termine te llamo, ¿ya? También me ha llamado Débora. Así que ya luego conversamos, por favor. Chao, chao, chao. Ya, él es mi colaborador, por eso que no puedo dejar de contestarles, disculpen. Entonces, si el ADN se daña, si el disco duro se daña, la computadora se malogra, ya no puede hacer su trabajo. Si el ADN de una célula se daña, la célula se queda malograda, ya no puede funcionar, tiene defectos. Este ARN, acá está, ¿no? Este ARN, claro, en los eucariontes tiene que ser procesado porque resulta que en el ADN hay zonas que codifican y zonas que no codifican. Las zonas que codifican se llaman exones y las zonas que no codifican se llaman intrones. Entonces hay un procesamiento. Se cortan los intrones, se botan y los exones se guardan. Ese ARN procesado sale por el poro de la carioteca y se llama ARN mensajero. Cuando ese ARN mensajero, y esta primera función que está acá en el se llama transcripción, ¿no es cierto? Cuando ese ARN mensajero va al ribosoma, ahí se produce la traducción. Vamos a ver, creo que tengo el esquema acá. Ahí está. ¿Ven? El ARN pasa por el ribosoma y el ribosoma lee esa información que trae el ARN mensajero y lo convierte en secuencia de aminoácidos. Esto ha sido uno de los hallazgos más espectaculares de la ciencia humana. Significa haber aprendido a descifrar el lenguaje que ha creado la vida. Esto ha sido más espectacular que la llegada del hombre a la luna, más espectacular. Lo que pasa es que esto la gente común y corriente no lo ve, no lo entiende, ¿no? Bueno, ¿cómo convertir un lenguaje de 4 símbolos, adenina, guanina, citosina y uracilo, en un lenguaje de 20 símbolos? El lenguaje de los aminoácidos. Acá está el nombre de los aminoácidos, vean. Fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, treonina, prolina, alanina, asparragina, etc. ¿Cómo convertir? Bueno, los investigadores, esto se hizo como en 10 años, fueron agrupándolos de A2, de A3, de A4, de A5, de A6, para compatibilizarlo con los 20 aminoácidos. El resultado de ese trabajo de investigación tan minucioso llegó a la conclusión de que la única manera donde podía calzar un lenguaje de 4 letras con un lenguaje de 20 letras o de 20 símbolos era agrupándolos de A3. Y a esa agrupación de 3 nucleótidos del ARN mensajero, ese triplete, los biólogos le llamaron codones. Codones.
Entonces, ¿cómo compatibilizar los codones con cada uno de los ácidos? Eso dio origen a lo que se conoce actualmente con el nombre de código genético. Ven ustedes, la primera letra del codón puede ser uracilo, citosina, adenina, guanina. La segunda letra puede ser también uracilo, citosina, adenina, guanina. Y la tercera letra puede ser también uracilo, citosina, adenina y guanina. Acomodaron los aminoácidos ahí y entonces probaron. Cuando la primera letra era uracilo, la segunda letra era también uracilo y la tercera letra también era uracilo, pues el aminoácido era fenilalanina. El tipo. ¿Y por qué ingresa fenilalanina? Porque en el citoplasma de la célula hay otros ARN que se llaman de transferencia. Son bien bonitos. Parecen unos tréboles. En esta horquilla que está en la parte superior, hay 3 codones que son complementarios con los codones. Por ejemplo, el codón AAA va a tener en el RNA de transferencia el codón UUU. ¿Ya? Y este RNA de transferencia en este extremo de acá está unido a un aminoácido. Acá está, por ejemplo. Entonces, y el aminoácido que tiene el RNA de transferencia dependerá de lo que está acá en el código genético. Entonces yo les he dicho, por ejemplo, si el codón es... a ver, veamos este codón de acá. AA, en el código genético. A, bajo acá. Y A es lisina, ¿no es cierto? El aminoácido que carga ese ARN de transferencia es lisina. Veamos. AAA. El anticodón tiene que ser UU y es lisina. ¿Se dan cuenta? Es decir, los aminoácidos solos no saben ingresar a la unidad mayor del ribosoma. No saben, no tienen la llave. Es este ARN de transferencia que los mete. Luego pasa el codón. Bueno, acá, por ejemplo, pasó el codón GAG. El anticodón es CUC. Y el aminoácido que ingresó fue ácido glutámico. Podemos comprobar. GAG. GAG. Glutámico, ¿ven? Glutámico. ¿Ya? Glutámico, acá está. Glu. Y así. Hay un codón de iniciación. Cuando en el RNA mensajero entra este codón de acá, AUG, el aminoácido que ingresa es la metionina. Todos los RNA mensajeros tienen AUG. Comienza siempre una proteína con metionina. Y cuando el codón es UA, UGA o UAG, ahí termina la síntesis de la proteína. Son los famosos codones de terminación. Termina. Se formó el polipéptido. Y a partir de ese polipéptido se forman todas las proteínas. ¿Les quedó claro, estimados alumnos? ¿Les quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Profe, Y con eso, ¿cómo no? Claro que sí. Puedes hacerme la pregunta. Se supone que los aminoácidos están dentro del citoplasma. Claro. Están por ahí divagando y Divagando. El ARN se une a su aminoácido. No es que estén todo el tiempo juntos, sino que lo busca. Lo busca. Este ARN de transferencia, por ejemplo, este que estoy señalando, que tiene su anticodón ACG, siempre va a buscar a la cisteína. Siempre. Este ARN de transferencia que tiene AUA busca la tirosina. ¿Me dejo entender? No a otro, siempre a tirosina. Entonces, cuando el ARN mensajero pasa por el ribosoma, llama a su anticodón, pues, ¿no? Al llamar a su anticodón, está llamando al correspondiente. Eso está estipulado en el código genético. ¿Te queda claro? Sí, profe, todo claro. Muy bien. Listo, muchachos. Lamentablemente me quedan 6 minutos, un poquito más. Ya no tengo tiempo. Vamos a resolver, a discutir el ejercicio. ¿Ya? Voy a compartir con ustedes el ejercicio.
¿Cuál es? Pucha. No. Un momentito. Ah, ya, acá está. Ah, ahora sí. Listo. ¿Están viendo el ejercicio? Sí, profesor. Estimados alumnos. Ya. Bueno, la primera pregunta, ya está la respuesta ahí, ¿no? A la vista. La respuesta es la letra A, ¿no? Procarionte y eucarionte. A ver, leámosla. En una primera observación microscópica se ve una célula de aproximadamente 1 a 2 micras, chiquitita, con un medio interno marcadamente refringente y sin otra estructura remarcable en el citoplasma. No tiene núcleo. Y en una segunda muestra, una célula de aproximadamente 50-80 micras de diámetro, con una zona esférica muy marcada y refringente en el citoplasma, el núcleo. Señale a qué tipo de organismo corresponden respectivamente las muestras observadas. Lógico, la primera es una célula procarionte y la segunda es una célula eucarionte. ¿De acuerdo, muchachos? ¿De acuerdo? De acuerdo. Pregunta número 2. Pregunta, pues, ¿cuál respondieron? La 2. Tanto animales y plantas son... Ah, la B. Tanto animales y plantas son organismos eucariontes. Tienen estructuras semejantes, pero también presentan diferencias estructurales. Señale qué estructura celular marca una diferencia estructural sustantiva entre estos dos, plantas y animales. Es la letra A, ¿no es cierto? La letra A. ¿De acuerdo conmigo o no? ¿Ah? La pared celular. La pared celular solamente está en la célula vegetal, no en la célula animal. ¿De acuerdo, muchachos? La número 2 es la letra A, pared celular. Tenemos hasta las 11:55, ¿cierto? Sí, profesor. Aló, voy a llamarle después de... Estoy en clase, ¿eh? El protoplasma es una solución acuosa compleja de componentes orgánicos e inorgánicos. Está contenido en cada una de las células que constituyen a los organismos. De las varias estructuras que envuelven a las células, señale cuál de ellas constituye la verdadera barrera entre los medios intracelulares y extracelulares. Bueno, eso se los he repetido varias veces, entonces, por lo tanto ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Dado. ¿Perdón? Membrana. La membrana. La membrana, muy bien, la letra D. Pregunta número 4. Singer y Nicholson propusieron en el año 1972 el modelo estructural de la membrana celular, constituido por una bicapa lipídica embebida de proteínas. ¿Con qué nombre se conoce este modelo? Pregunta de memoria, ¿no? ¿Cómo se llama el modelo de Singer y Nicholson? Mosaico fluido. Mosaico fluido. Ustedes mismos me lo dijeron, ¿no? Claro, la letra C. Pregunta número 5. La enzima convertidora de la angiotensina 2, AC2, así se llama, ACE2, se encuentra localizada en la superficie de las células epiteliales alveolares del pulmón, en heterocitos del intestino delgado, en células epiteliales de las glándulas salivales y de la lengua. Al igual que la molécula receptora de la proteína S-SPAC del COVID-19, ¿no? Del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, como se le llama, responsable de la pandemia que estamos sufriendo. Es decir, ACE2 es una proteína que está en la membrana de nuestras células, es un componente molecular de la membrana de las células citadas anteriormente. ¿Qué cosa es AC2? Ya lo he dicho, inclusive al explicarle, al leerle las preguntas. ¿Es un lípido? Es una proteína, ¿no es cierto? Pregunta muy fácil. Pregunta número 6. Según las siguientes alternativas, ¿qué fenómeno permite que al colocar glóbulos rojos en un tubo de prueba con agua destilada pura, estos se hinchen y finalmente se lisen, tiñendo el agua de color rojo? Ósmosis. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué se revientan los glóbulos rojos? Porque el agua que está afuera es hipotónica. El glóbulo rojo es hipertónico. Entonces el agua entra.
hay más agua afuera que adentro de la célula. El agua entra, ¡plop! Se revienta. ¿No? Hemólisis, porque es ruptura del glóbulo rojo. Pregunta número 7. Como andamos de tiempo, me quedan 2 minutitos. Ya no voy a leer la pregunta, solamente les doy la respuesta. La pregunta número 7, bueno, ya vieron la respuesta en la letra B, pared celular. Los residuos vegetales como paja, hojarasca y ramas de poda son excelentes productos para ser fuente de monosacáridos para un proceso de producción de etanol por Saccharomyces cerevisiae. Esta es una pregunta bien interesante, ¿eh? ¿Tengo tiempo? Ya no tengo tiempo. Pero leamos, esto lo escuchen. Una alternativa al uso de combustibles fósiles, saben ustedes que la gasolina, el petróleo están causando efecto invernadero, ¿no? Cambio climático. Entonces, una solución es la producción de biocombustibles. El bioetanol es un biocombustible muy interesante. En Brasil lo están produciendo, ¿ya? Se usa Saccharomyces cerevisiae que fermenta azúcares para producir etanol. Entonces, una buena fuente para obtener glucosa es paja, desechos vegetales, ¿no? ¿Y cuál es el componente que se aprovecha? La pared celular, que tiene celulosa, ¿ya? Por eso que la respuesta es la letra B. Ya, me queda 1 minuto, así que ya, me voy de largo. Pregunta número 8, C. Transporte activo. Pregunta número A, hígado. Pregunta número 10, D de dedo, peroxisoma. Pregunta número 11, C, mitocondrias y cloroplastos. Pregunta número 12, C, elaioplastos, almacenan aceites. 13, A, replicación. 14, D, transcripción. Y 15, B, varios codones codifican el mismo aminoácido. Por eso se dice que el código genético es degenerado. Muchachos, son las 11:55, justo hemos terminado. Gracias por la atención. Que haya quedado clara, que es lo más importante. Y cualquier duda, en todo caso, la próxima clase me la pueden plantear. Ya, por favor, con absoluta confianza. Gracias por el reconocimiento. Cuídense mucho, nos vemos.